En Hechos, capítulo 2, ahí nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿verdad? En Hechos 1, 5, perdón, 1:4, por la hermana si lo va a poner, 4 y 5, dice, y estando juntos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les manda el Señor? Que se queden, que estén juntos, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 2 de este mismo libro cómo el Espíritu Santo llega un momento que desciende y les llena. Como ya hemos dicho muchas veces, no eran solo estos 120 los que le acompañaban a Jesús. Se supone o calculan los estudiosos que eran más de 700. Pero hubo algunos que le creyeron a pies juntos. Y hubo otros que le creyeron, pero no lo tomaron en serio. No basta con que yo lo crea. Tengo que actuar en consecuencias. Es como aquel que va al médico y le dice el médico, mira, te tienes que tomar estos antibióticos para que la infección descienda, para combatir la infección. Y te dice, te tomas uno por la mañana y otro por la noche. Pero si tú haces, como hace algunos, que se les olvida la mitad de las veces, el consejo ha sido bueno, el medicamento es bueno, tú te lo has creído y lo has tomado, pero no lo has tomado tan en serio como para ser consecuente de llevarlo a la práctica. De esos 700 y pico, solo 120 lo creyeron y lo tomaron a pies juntillas, a pies, ¿cómo se dice? A pies puntillas, ¿no? O juntos. Lo tomaron en serio y le creyeron a Dios. ¿Qué les dijo Jesús? Esperad ¿hasta cuándo? ¿Qué fecha les dio? Ninguna. El que espera se desespera, ¿verdad? Ahí entra la paciencia. Ahí viene la prueba de la fe. Ahí se ve si verdaderamente yo creo, confío o no. ¿Qué más les dijo Jesús? Tenéis que estar en ayuno y en oración. Amén. No. No. Les dijo, esperad. Ni les dijo que orasen ni que no orasen. Les dijo, esperad en tal lugar. Lo que ellos hicieran es punto y aparte. Pero no era un mandato de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero llevarte a un punto. Dios, cuando Él promete algo, lo cumple sí o sí. Gracias por el amén. Sí o sí, Él lo cumple. Y no depende de cuántos sacrificios yo hago, cuántos días de ayuno, cuántas horas de oración. Por supuesto, si yo vivo en pecado, estoy en desobediencia, luego no voy a estar en ese lugar, ¿verdad? Si estoy en rebeldía, no voy a estar en ese lugar. No importa las razones por
por regla general solemos echar la culpa a los demás. No es que fue Eva la que me trajo la manzana, pero tú la cogiste. Y Evita dice, ay, pero es que hay una serpiente encantadora, me encantó. Y tú la recibiste. El pecado no le comete el diablo por ti, le cometes tú. El pecado llama a la puerta con la tentación. Y ahí es tu reacción la que actúa. Pero no es él el que peca, eres tú. Soy yo. Amén. Dios quiere derramar su gloria sin pedirte o sin pedir a la iglesia nada a cambio. Por supuesto, no sea que alguno se me vaya al otro extremo. Ah, pues yo vivo como eso, que Dios va a bendecirme. No, sin santidad nadie verá a Dios. No esperes que la unción de Dios va a bajar si nosotros vivimos en rebeldía, en desobediencia, en pecado. No, la bendición de Dios se desaparecerá. Pero las promesas de Dios que están ahí son para el pueblo de Dios, son para ti, y para ellas no tienes que pagar ningún precio, para ellas no tienes que hacer ningún sacrificio, para ellas ya están ahí, simplemente hay que tomarlas, simplemente hay que recibirlas. ¿Sabes? Yo he titulado este tema como días de gloria que están en camino. El Señor ha prometido en su palabra que en los últimos tiempos, ¿qué sucederá? Derramará de su gloria. ¿Sobre quién? Sobre toda carne, sobre todos, sobre todo su pueblo, sobre toda su iglesia. Así que, mi querido, preparémonos, estemos listos, estemos al loro, estemos en el lugar idóneo. Aleluya. De esos 700 y pico personas, no es que estaban de jarana, no es que estaban de juerga, no es que estaban en pecado. Ellos estaban celebrando una fiesta. Unas fiestas que según la ley judía, se tenían que celebrar. Pero ellos estaban celebrando una fiesta según la ley, según la religión. Pero Jesús les dijo, mira, Juan bautizó en agua y ustedes es necesario que se bauticen en el poder de Dios. Y para eso tienen que esperar allí. Los que le creyeron, los que anhelaron, los que desearon esa gloria en sus vidas, lo escucharon, obedecieron y supieron esperar. Los que no, se lo tomaron a esa forma. Hoy faltan varios de los que estuvieron ayer. Y ayer no estuvieron varios de los que hoy no están. ¿Qué hubiese sucedido si esta mañana desciende el Espíritu de Dios y baña a la iglesia de su unción? Los que no están se lo han perdido, ¿verdad? ¿Qué hubiese sucedido los que ayer no estuvisteis? Si eso hubiese acontecido ayer, hoy escucharíais, pero os hubieseis quedado a verlas. Porque no se sabe cuándo Dios va a derramar su gloria. Lo que yo quiero es estar allí. Yo no me quiero faltar. Una vez en mi vida esto pasó. No fui al culto porque, no voy a decir el por qué, pero no fui. Y justamente ese domingo
sucedió algo glorioso en la iglesia. Gente fue sanada, mucha gente recibió palabra de Dios. Cuando yo me enteré al día siguiente o el domingo siguiente, escuchando los testimonios, yo me tiraba de los pelos, por eso me quedan pocos, de rabia, pero ya no había solución. En las cosas de Dios no se puede dar marcha atrás. Tiene que ser un día nuevo, un maná nuevo. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí nuevas son hechas. Me tocó esperar otro tren, pero yo dije, nunca más, nunca más. Yo voy a estar allí, yo voy a estar en la estación. Cuando sea el horario del tren, yo voy a estar allí. Y yo voy a estar esperando la bendición y montarme en el tren. Porque en esa ocasión, por determinadas circunstancias, no quise ir, por rebelde, y me perdí esa tremenda bendición. Así que, mi querido, la bendición del Espíritu sobre los apóstoles no es que ellos eran los mejores, eran los idóneos, eran los que se lo merecían, porque si examinamos a cada uno, cuidado. Pedro, cuando le daba la vena, sacaba y usaba la misericordia y cortaba orejas. Juanito, el bueno de Juanito, que se acostaba al pecho, le hacía la pelota a Jesús, pero era pura fachada. Él, con Jacobo, le dice a Jesús, haz descender fuego sobre esa ciudad. Mira lo bueno que era Juanito. Anda, tócale las narices. Le tenemos por tan majillo, ¿verdad? Y mandó eliminar a toda una ciudad. Eso es hombre con misericordia. Eso es lleno de amor. Eso es ser bueno. ¿O no? Amén. Menudo que era bueno. El resto eran majísimos. El resto, cuando venían las cosas un poco complicadas, cogían y se marchaban. Y le dejaron al Señor solo. Les había ungido, les había sanado, les había dado de comer, les había liberado de las tormentas. Algunos les liberó hasta de demonios. Les había dado de su unción, de su poder. Y cuando Jesús necesitó de ellos, primero se dormían. Y después, peor, se escaparon. Esto pasa hoy en las iglesias también, ¿eh? En una iglesia, cuando surge un problema, verás la estampida. Pero no a la iglesia, a orar y pelear por el problema. No, yo me voy a aquella otra iglesia, aquí no hay más que problemas. Yo me voy allá, yo me voy allá, yo me voy al otro lado, aquí no hay amor, aquí solo hay arañazos. Cuando tenían hambre, ay, pastor, ore por mí, que el Señor me bendiga. ¿No habrá un poco de verdurita, Marisol? Pero cuando hay problemas, se olvidan de todo. Nos olvidamos. Y salimos huyendo. Digo esto porque no vas a pensar que es que los apóstoles eran seres raros. No, en ese paquete entramos tú y yo. No nos diferenciamos mucho de ellos. Cuando hay complicaciones, huimos. Cuando se trata de salvar tu reputación, no, pastor, pero era una mentira piadosa. De esas pequeñas, ¿sabes? Medio, casi hasta blanca. Un poco gris, pero blanca. No, si yo no le conozco, decía Pedro. Yo nunca estuve con ese hombre. La primera vez. La segunda lo enfatizó más. La tercera hasta blasfemó. El bueno de Pedrito. Pero unos días después,
la unción de Dios descendió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa lo que tú y yo hayamos sido, no importa las veces que le hayamos fallado, no importa las veces que le hemos negado, si nos hemos arrepentido de corazón y le tomamos en serio y actuamos en consecuencias, la unción de Dios vendrá sobre nosotros y tú serás ese ungido y tú serás esa ungida, y donde tú vayas sucederán milagros, sucederán maravillas. Escuché algo estos días, me llamó la atención y puede ser que sea cierto, yo lo creo que es cierto, pero bueno, por si acaso lo ponemos ahí entre comillas. Escuché a alguien decir que está sucediendo fenómenos, especialmente en algunas áreas, en algunos eventos, que donde Dios manifiesta su gloria y la gente viene sanada, la gente viene liberada. Y ¿sabes lo que hacen los niños después? Entre ellos se ponen a jugar, a hacer evangelismo. Y uno de ellos dice, se hace la mala y llama al otro para que ore por él, ora. Y ¡ay! Me sanó el Señor. Y da testimonio entre niños de 4 o 5 años, 3, 4, 5. Ya no juegan a brujos, ya no juegan a la ¿cómo es esa? La encantadora, la divina o esa muñeca. Ya no quieren ser la princesa esa, ¿no? Que perdió el zapato, la Cenicienta. No, ahora empiezan a jugar estos niños a sanar, a echar fuera demonios. Uno hace de enfermo y el otro hace predicador. Y ahí no es que suceda nada. Ellos empiezan a tomarlo como un juego. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Ay. Es lo que están viendo. ¿Y qué más? Y se lo creen. Y se lo creen. Esta generación, creo que va a ser la generación donde Dios va a glorificar su nombre, donde los milagros no solo van a suceder en las iglesias, sino en las calles, en las plazas, en los bares, en los colegios, en todos sitios, porque estos niños pequeños que hoy están empezando a ver cosas y ellos empiezan a creerlo y empiezan a practicarlo, lo mismo que han practicado los juegos, o nosotros antes practicábamos los juegos, ¿verdad? Que vivíamos en el mundo, después hemos vivido según lo que hemos aprendido, ellos van a vivir según y lo que han aprendido, y la gloria de Dios se va a manifestar, y el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, sobre toda criatura. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que le cree a Dios. Hay un pueblo que le cree a Dios. Yo no sé si tú le crees a Dios. Yo no sé si tú... No me digas tan pronto amén. No me digas tan pronto amén. No lo sé si tú le crees a Dios. Pero si le creemos a Dios, ¿tú crees que lo que yo he dicho antes de la ofrenda es cierto? Pues entonces ponlo por obra, a ver si funciona. Y posiblemente un día vengas tú y digas, ¡ay, funciona! En una ocasión un misionero estaba en una parte de África abriendo obra en una aldea pequeña, apenas 60 o 80 familias o personas, no sé. Una de estas familias se fue a otra aldea a visitar a un pariente. Después de un par de semanas que regresó a su casa, este hombre fue al misionero y le dice, pastor, ¿usted por qué no quería que Dios nos bendijese? Dice, pero hombre, ¿cómo me dices esto? Si yo estoy dando mi vida por ustedes, usted no quería que Dios nos bendijese.
Y ya el pastor le dice, bueno, aclárate, ¿por qué piensas eso? Usted siempre nos ha negado la importancia de la ofrenda y la importancia de los diezmos. Y el pastor le dice, pero ¿cómo crees que yo os voy a decir a vosotros de diezmar si no tenéis que comer? ¿Sabe lo que le dice? Dice, eso no es problema suyo, eso es problema nuestro. Su problema es que nos tenía que haber dicho toda la verdad y nosotros decidir lo que tendríamos que hacer. Y le contó lo que estaban viviendo sus parientes en otra aldea lejana de allí. La historia de este pastor dice que al domingo siguiente se prepara un estudio y les dio diezmos y ofrendas, todo junto. ¿Sabe lo que hizo este pueblo? Uno traía una patata, otro traía un huevo. Ayer, por cierto, trajo varios huevos Remar. Otros traían un puñado de arroz, otros traían una mazorca, otros traían, cada quien lo que cultivaba, traía lo que él entendía que era el diezmo. Cogía 10 patatas, 9 para él y una para el Señor. Apenas pasaron 5 años de ser un pueblo construido con chabolas de palos y ramaje. En 5 años tenían una iglesia construida de ladrillo, sin cocer, o sea, adobe, casas construidas. ¿Por qué? Porque Dios empezó a mandar lluvia, a bendecir esa tierra. Esa tierra empezó a producir. Ellos empezaron a vender género. Ya no solo tenían para comer, sino tenían para vender. Y con eso que vendían, ellos podían reconstruir sus hogares. Lo primero que hicieron fue construir un templo donde ellos se pudiesen reunir y estar a gusto. Porque había veces que llovía y pues imagínate, todo el derramaje. Allí el paraguas no servía, Alfonso. ¿Cómo os voy a hablar yo de eso si no tenéis que comer? Dice, ese no es su problema, es nuestro problema. Así que, iglesia, yo te entrego ese problema a ti. Es tu problema. Mi problema es si lo enseño o no lo enseño. Ahora es tu problema. Tú dices, amén, yo lo creo. Bueno, ponlo por obra. Y yo te garantizo que la gloria de Dios se derramará sobre tu vida, sobre los tuyos. Amén. Porque no está sujeta la bendición a aquellos sacrificios que tú hagas. La bendición está sujeta a si somos obedientes en aquello que hemos entendido que a Dios le agrada. En eso está la bendición. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, los versos 22 y 23, ahí Dios claramente le dice a Saúl, tus sacrificios, ¿qué pone? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sabe lo que es la rebelión? La rebelión es cuando yo sé que tengo que hacer algo y aún sabiéndolo no lo hago. Me estoy rebelando. ¿Hello? ¿Has entendido? Cuando yo sé, no, yo no me rebelo a Dios. En el momento que yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago, ya me estoy rebelando. Eso es espíritu de adivinación. Pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación, ser obstinados. No, ¿cuánta gente hay que dice,
No, Dios no necesita de mí. Dios no necesita de mi talento. Dios no necesita de mi tiempo. Dios no necesita de mi dinero. Dios no necesita de mi coche. Dios no me necesita a mí. Él es poderoso y puede hacer cualquier cosa. Y hay gente que se obstina y piensan que porque creen en Dios, que porque van a la iglesia, porque escuchan la misa mayor o la menor, el culto del domingo, del sábado, ya está todo hecho. No, el culto, mi querido, hace unos meses, permite que haga este paréntesis, hace unos meses hablando con alguien, no viene a esta iglesia, no es de esta iglesia, así que no pienses, no mires al que está a tu lado. Hablando con alguien me dice, es que yo voy a la iglesia. Y me dio a entender como que él estaba por encima de lo que en esa iglesia podía recibir. Él sabía más, estaba por encima de... Y yo le dije, hermano, yo te digo lo que dice Apocalipsis, cuando Jesús exhorta a la iglesia, creyendo que eres rico, eres pobre y miserable, no has entendido nada. Porque tú no tienes que ir a la iglesia a recibir solamente, tú tienes que ir a la iglesia a dar. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Dile al que está a tu lado, entérate. Tú no solo vienes a recibir, tú vienes a dar, vienes a compartir. Dios te ha dado amor, pues ama al que está a tu lado. No me saludas, dale un abrazo, a ver si se arrepiente. Pero no le digas arrepiéntete y después dale un abrazo. No, primero dale un abrazo. Y si se arrepiente, deja que lo haga él. Jesús fue en casa de Zaqueo y no le dijo arrepiéntete, miserable, sino que él estuvo allí comiendo unas chuletillas a la plancha de cordero que le había preparado. Y de pronto se levanta este hombre y dice, Jesús, soy un miserable pecador, he robado y me arrepiento y voy a entregar lo que tengo. Primero Jesús le dio el abrazo y ese abrazo conmovió su corazón. No es que le diese un abrazo físico, es que le recibió como amigo, como uno más. No le echó en cara lo malo que era, sino le recibió como uno más. Una oveja perdida que estaba confusa, que estaba en las tinieblas, que el diablo lo tenía atado. Y este hombre viendo eso, por eso, mi querido, cuando yo escucho es que en la iglesia esa no hay amor, pues si tú tienes tanto, ¿qué haces que no lo das? Y es que muchos no hemos entendido nada. Vamos a la iglesia solo para recibir, a ver qué Dios me da, a ver si me sana, a ver si esto. Mi querido, mejor me paro aquí. ¿Cuánto no tienes tú de compartir, mi querido? No lo sabes ni tú mismo. El día que abras la puerta y empieces a dar lo que hay dentro de ti, te vas a sorprender hasta a ti mismo. No nos podemos imaginar el bien que podemos hacer. Pero no nos lo podemos imaginar porque nunca lo experimentamos, porque siempre estamos esperando a ver qué me dan, a ver con qué cara me saludan, a ver cómo me aceptan, a ver cómo me reciben, a ver qué bendición me da Dios. ¿Qué has traído tú para Él? ¿Qué hemos traído nosotros para Él? ¿Con qué disposición hemos venido? ¡Ay! Desapareció. Idolatría es la obstinación. No, yo no soy idólatra, yo no adoro a los altavoces, ni les hago la venia.
No hay que adorar a una imagen para ser idólatra. ¿Cuántos sin saber se adoran a sí mismos? A mí si no me saludan, yo tampoco saludo. Te estás idolatrando. Eso es idolatría. Obstinación es idolatría. Este hombre, este rey, el primer rey ungido. Fíjate. No lo voy a leer porque si no se nos va el tiempo. Pero el Señor le dice a Samuel, oyes, ve y unge a este joven para rey de Israel. El más pequeño de la familia, el más insignificante, Dios lo pone por rey. Y Dios le dice a través de Samuel, vete a tal lugar y elimina todo lo que allí hay. Pero este hombre, este rey, perdonó la vida al rey. Lo tomó preso, perdonó la vida al rey. Todo lo demás lo mató excepto algunas cosas. Escucha esto bien, porque esto es interesante. ¿Sabes a quién perdonó la vida? A las bestias que estaban gorditas, a los corderos, a los lechazos, a los novillos, a esos que estaban gorditos, con la excusa. Y aquí posiblemente nos podemos a veces ver nosotros, con la excusa que eran para sacrificio a Dios. No, pero estos animales son fantásticos. Y qué bueno es dar a Dios lo que no es tuyo, ¿verdad? Hay gente que Dios te pone una persona delante para que compartas con ella lo poco que tú tienes. ¿Y sabe lo que hacemos? Vete a la iglesia que allí te darán. Pero si Dios te la ha puesto a ti, ¿para qué la llevas a la iglesia? Te perdiste una tremenda bendición. Te perdiste una tremenda oportunidad de compartir ese trocito de pan. ¿Quién sabe si hubieses experimentado el milagro de la multiplicación del pan y los peces? Pero ¿qué hiciste? Descargaste el bulto, ¿verdad? Hay algunos otros que, bueno, esto ha sido con varias personas, que dice, pastor, yo no doy el diezmo porque tengo un familiar que está enfermo y el diezmo se lo estoy mandando a ellos. Digo, qué bueno es disponer del dinero de otros, ¿verdad? Así yo soy generoso también. Yo soy la más generoso en el momento que tú me des dinero, lo reparto gloriosamente, pero no me pidas del mío. No, el diezmo es de Dios, no es tuyo. Si tú quieres ayudar a tu familia, a tu amigo, a tu vecino, al gato del que vive enfrente de ti, hazlo, pero con lo tuyo. No tomes lo que es suyo. Eso es de Dios, no es tuyo. A algunos se les está cayendo las escamas. Un grupo, termino, fue obediente y recibió la gloria de Dios, a tal punto que caminaban por las calles y su sombra sanaba a la gente. Otro grupo, ungido de Dios, destinado para gobernar un reino, ni más ni menos que el pueblo del Altísimo. Por no obedecer, por no tomar en cuenta los consejos, apenas duró unos meses. Siguió de rey hasta su declive. Pero la unción ya se le había quitado. Hoy le dice Samuel, Dios te ha desechado como rey. Eso todavía Dios no lo ha hecho contigo. Todavía estamos en la brecha. Todavía estamos ahí. Pero mi querido, no seamos rebeldes. ¿A qué grupo quieres participar, formar parte?
No importa que tú digas, no, pero es que yo esto lo quiero para... ¿Sabes? Hay gente que no tiene dinero para echar en la ofrenda casi nada. Hoy estoy hablando de ofrenda que tú no veas. Casi no tienen dinero para las ofrendas, pero no les falta. ¿Cuánto cuesta un cupón de los ciegos o de los tuertos o eso? ¿Cuánto? 5 euros. Un cupón normal. A ver, ¿dónde está tú, tu suegro? Uno normal. 2 euros. Ya me parecía a mí que sí. Es que este vive ya muy adelantado. Parecía un... 2 euros. Yo conozco cristianos, no de esta iglesia, no conozco ninguno, es serio, no es en broma, pero conozco de otras iglesias donde apenas para la ofrenda, me buscan a ver, no, el caramelo se le guardan, pero tengo aquí estos centimillos, no llega el dinero para la ofrenda, pero al día siguiente tienen 2 euros para el cupón. Ahora esto sí, con buenas intenciones. Yo quiero que me toque porque quiero con este dinero bendecir a la iglesia. Deja que lo haga Él. Él tiene más que todo lo que tú puedas tener. Si Él la quiere bendecir, Él la va a bendecir. Él no necesita que tú juegues al cuponazo para que te dé un cuponazo. Lo que te va a dar es un palazo el Señor, no un cuponazo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios no quiere que juguemos? Porque posiblemente, si a mí me toca la lotería, el próximo domingo no me ves aquí. No, yo, pastor, yo eso sí que no lo haría nunca. O mejor al día siguiente no. Pero haría falta saber qué haríamos después de un año. Si te tocan unos millones de euros. De momento, muchos que no sois de este país, marcharíais a vuestro país. Pero no de visita. ¿Pero Dios os manda a ir? ¿O es porque tengo dinero? Esa es la pregunta. Por eso Dios, conociéndome, como me conoce, sabe hasta qué punto yo puedo manejar un determinado dinero. Porque el dinero me puede llevar a ser un tremendo hombre de Dios o a ser un tremendo hombre del diablo. Y como Él me conoce mejor que yo a mí mismo, mejor que a este le mantengo con pan y agua. A mi mujer la mantiene con pan y agua. Sí, la mantiene conmigo. Pero a muchos de nosotros no nos puede dar más del pan y el agua, porque a lo mejor empezamos a engordar, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero te doy una buena noticia, estoy haciendo dieta. Estoy haciendo la dieta de tomate. Eso te lo quedo para ti. En una semana he adelgazado 200 gramos. 2 kilos y medio. No es cierto, ¿eh? Tomate. ¿Sabe lo que es tomate? Pues eso que se echa a la ensalada, el tomate. No es tomate, es tomate. ¿En qué grupo te apuntas? ¿De los que quieren creerle a Dios? ¿De los que quieren obedecer a Dios? Entonces la gloria de Dios descenderá sobre ti. El Señor en estos últimos días nos dijo que tenemos que buscar el primer amor. Tenemos que buscar su presencia. Él nos alabó como iglesia por nuestro trabajo duro, por nuestra constancia, nuestra fidelidad. Pero dijo, tengo algo que no me gusta.
Parecéis a los matrimonios de 50 años. Habéis perdido el amor de noviazgo. Habéis perdido vuestro primer amor. El Señor les hablaba aquí. Eso mismo nosotros lo hablábamos en Venta de Baños, que el viernes estuvimos pidiendo a Dios para que el Señor nos dé ese primer amor. ¿Sabes por qué? El amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. En el amor se encierran todos los mandamientos. Si quieres cumplir la ley de Dios, llénate del amor de Dios. El amor todo lo puede. Ayer el Señor nos decía, a uno les decía, ¿cómo era? Confía. ¿Y al otro? El que cierra, si él cierra, esa puerta no se va a poder abrir. Ocasión que pierdes, ocasión que ya está perdida. Pero vienen ocasiones. Alguien dijo, las ocasiones vienen como tortugas y se van como liebres. Echa la mano antes de que se convierta en liebre. Echa la mano, a la tuya. Ayer dijo el Señor, creedme, confiad y yo haré. No os preocupéis, a este grupo le decía. No os preocupéis porque las puertas que yo tenga que abrir las voy a abrir sí o sí. Simplemente confía. Y yo hoy te he querido traer un grupo que confió y un grupo que pensó que se podía hacer de su forma. Perdió la unción de Dios y el otro fue revestido de la unción de Dios. Tú, iglesia, haz lo que tú quieras. ¿Qué es lo que te gustaría? Hello, miradme a mí. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Perder las promesas que Dios tiene para ti? ¿O ser revestido de la unción de Dios? Pues ponte de pie.